Oye, Juan, ¿sabes una cosa? Dime, Ya no me apetece ir a tomar algo con esta gente. no me digas, si habíamos quedado. ¿Sabes lo que pasa? Que ya no me siento a gusto con ellos. Pues nada, voy a llamarles y decirles que ya no vamos. Vale, llámales. Bueno amigos, bienvenidos. Nuevo episodio. No, a clase 35, Juan. Bueno, suena bien, suena bien. Sí. Double meaning from last lesson, ¿ya? Bien, vamos a por ello. Bueno, Bien. dinos la frase. La frase era: Every day I swipe a mango at the grocery. Ok. Cualquier G, Juan. Mango. Mango. Vale. Mango, Juan, es una fruta, ¿no? El mango. ¿Y mango luego qué es? ¿Robar? ¿O cómo? And yeah, we use mangar as to steal. Yeah? Mangar is a slang word for to rob. Ok. Sí, es coloquial. El mangar. Oye, usamos lo de estos son unos mangantes, ¿no? Que mangan The dinero. thieves. Bueno, entonces mango, un mango en la frutería. Eso es, todos los días, un mango en la frutería. Bueno, no todos los días no, Juan. No todos los días. Algunos. Bueno, hoy vamos a aprender una estructura, el ya no, que en inglés, Juan, es... No anymore. o no longer. También sería la otra manera de decir ya no. Vale, en inglés normalmente anymore. Va al final, ¿vale? En español normalmente es ya no al principio de la frase, normalmente, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ya no quiero estudiar más. Ok. I don't want to study anymore ¿Por qué? because it's boring. Juan, ¿ya no quieres más? Juan, don't you want anymore? Ella ya no vive aquí. She doesn't live here anymore. Bueno, también se usa menos, ¿no? Pero she no longer lives here, ¿no? Esa es la otra manera de usar Yes. el ya no. Vale. Ya no trabajamos en esa empresa. We don't work in that company anymore. ¿Por qué ya no nos llamáis? Why don't you call us anymore? Ya no salen a pasear, Juan. They don't go for a walk anymore. Oye, Juan, ya no hay melón en la nevera. There's no more melon in the fridge. Oh, hay que ir a comprar. Oye, Juan, ¿sabes una cosa? Que ellos ya no nos hacen caso. They don't listen to us anymore. Talk to them. Ya no lo aguanto más, Juan. I can't take it anymore. Vale, tranquilo. Verbos irregulares. Bueno, vamos a aprender, Juan, algún verbo irregular más. Ya sabemos que, como en todos los idiomas, son un poquito difíciles, a bit tricky, poco a poco. Esto poco a poco. Let's have a look. Venga, Juan, ¿cuál es el verbo en español to lie? Mentir Mentir. Vale, y este es irregular. es irregular. ¿Cómo empieza? Yo miento. Tú mientes. Él miente. Nosotros mentimos Vosotros mentís. y ellos mienten. Bueno, en este caso habéis visto, we change the i de mentir por ye. Vamos a ver otra, Juan. ¿Cómo se dice en español to water? Regar. Regar. Regar las plantas. Por ejemplo, to water the plants. ¿Cómo empezaríamos? Yo riego. Tú riegas. Él riega. O ellas riegan. Nosotros regamos Vosotros regáis. y ellos riegan. Muy bien. An easy one. Tienen las plantas muy bonitas, sanas. muy bonitas. Vale, y ahora tenemos otro, Juan. To drive. Conducir. Conducir. Vale. ¿Cómo empieza este? Yo conduzco. Cuidado, no es yo conduzo. Yo conduzco. Vale. Tú conduces. Él o ella conduce. Nosotros conducimos Vosotros conducís. y ellos conducen. Bueno, esto no es muy irregular, habéis visto, es conduzco. Only the first. Eso es irregular.
my friends, we're gonna see something very interesting. Can you tell us, Luija? Yeah. Let's see the difference between to with tilde, with accent, and to sin acento. Bueno. ¿Cuál es la diferencia? Con acento, Juan, ¿qué es? Okay, to with accent is you, Ajá. but to without accent is your. Ah, the possessive. Easy. So let's see, Juan, if we can guess if it comes with tilde or without tilde. Let's see the first one. ¿Tú crees que es tu turno? Do you think it's your turn? The first one. ¿Tú crees con tilde que es tu turno sin tilde? Bien, vamos a ver la siguiente. No lo sé. ¿Y tú? Acércate tú y pregúntalo. I don't know. And you? Get there and ask. So in this case both come with tilde. Tú and tú. No, mejor. Ve tú que es tu cita. Okay, yeah. So, no. You go because it's your appointment. Again. Okay. Ve tú with accent, yeah? And tu cita, your appointment. No Correct. accent. Correct. ¿Y por qué no vas tú? And why don't you go? ¿Por qué no vas tú with accent? Correct. Porque tú eres el que tienes que ir. Because you are who's got to go. Okay? Accent. Okay. Tú eres. Bueno, si tú lo dices, Okay, if you say so, accent, yeah? Si tú, you say so, so we will put the accent in this one. okay, so you have learned something new. Something nice. Aprendamos fonética española. Bueno amigos, nuevo sonido en español. Vamos a ver hoy la combinación de las letras D y R juntas, que es dr, dr, ¿ok? Venga, vamos a por ello. Dromedario. Yo nunca me he montado en un dromedario. Drogas. No consumas droga. Di no a la droga. Drama. La verdad es que las películas de drama no son lo mío. Druida. Asterix se toma la pócima del druida. De hecho, Obelix se cayó en la marmita. Dron. El otro día tomé unas imágenes preciosas con mi dron. Dragón. El príncipe mató al dragón. Y yo de pequeño veía dragones y mazmorras. Drenaje. El otro día me hice una herida y me han tenido que poner un drenaje. ¡Qué dolor! Driblar. El delantero sabe driblar al defensa. En fútbol. Piedra. El otro día le di una patada a un balón lleno de piedras. Cuadrados. En mi casa, las ventanas no son cuadradas, son redondas. Una casa moderna. Just, doble sentido. Okay, let's do doble sentido. One of your favorite sections, I think. Yeah. Bueno, como siempre, Luija tiene una frase nueva. El día que no tenga frases, Juan, va a ser una pena, que sí, pero todavía tengo muchas. Bueno, vamos a ver esta. I catch flies with a ladle, Juan. With a ladle. Okay. I catch flies with a ladle. Okay, is a ladle like a pot or something? Something like that, A something pot. you use in the kitchen, yeah. Bueno,
let them think about it, write it down below. And, Yeah, we're expecting your comments. okay. Spanish. De la calle. ¿Qué pasa, Juan? Oye, ¿te vienes a tomar algo con esta gente o qué? No, macho, estoy leyendo el paso. Venga, hombre, tanto leer. Venga, vente, hombre. Que no voy. Mira, ha venido el Paco, ha venido el Tini, tío. Venga, coño, vente. Que no me des la brasa, macho, que estoy leyendo. Pues vale, tío, vale. Bueno, ¿qué es esto de Ok. dar la brasa, No Juan? me des la brasa, I think, don't annoy me. Oye, ¿brasa qué era? Brasa es a la brasa, yeah, de when you do a barbecue. Ah, las The, brasas. yeah, I don't know how, the charcoal, when Sí. it's burning. Eso no me des la brasa, Juan, es que eres muy pesado, ¿no? Yeah, it's, Bueno, don't be tío. annoying, you're... Yo no te quería molestar, así que Bueno. te voy a dejar con tu libro y me voy a tomar algo con esta gente, ¿vale? Venga, Venga, ¿seguro que no te quieres venir? que no. Vale, venga, hasta luego.